compartir estas 5 ideas que nos parecen claves para recordar cuando iniciamos este proceso de planificar nuestra formación virtual. La primera es, como ustedes habrán visto en el video de planificación inversa, la importancia de definir los objetivos de aprendizaje en términos de qué es lo que queremos que nuestros estudiantes logren al finalizar el proceso. Estos objetivos pueden tener que ver con adquisición de ciertos conocimientos, pero también con adquisición de habilidades que pueden ser específicas de una asignatura, de una materia, de un área de conocimiento, o pueden ser actividades transversales, como la comunicación, el trabajo en equipo, etc. Es muy importante, y ustedes lo destacaban también en la actividad preparatoria, la priorización, ¿no?, de esos objetivos. Quizás hay muchas cosas que queremos que nuestros estudiantes logren, pero debemos priorizar aquellas que son fundamentales para el periodo en el que vamos a trabajar. Es una realidad de todos los sistemas educativos, que hay currículas extremadamente extensas, que si las miramos fríamente nos damos cuenta que es casi imposible que un docente quizás lleve adelante absolutamente todos los puntos del programa que se plantean para un determinado nivel, y entonces es importante sentarse a priorizar aquellos elementos que son más importantes para el desarrollo de nuestros estudiantes. Y otro aspecto importante que tiene que ver con los objetivos es la explicitación, o sea, decirle a nuestros estudiantes qué es lo que nosotros esperamos de ellos, compartir con ellos los objetivos, decirles qué es lo que pretendemos que pase en este proceso educativo y qué es lo que pretendemos que ellos sepan cuando termine este proceso. El segundo punto, la segunda idea, tiene que ver con el público, tiene que ver con quiénes son, en definitiva, los destinatarios protagonistas de este proceso, que son nuestros estudiantes. Entonces, tenemos, por supuesto, que conocer al público, tenemos que saber, y sobre todo en este contexto, que hay bien distintas posibilidades de acceso a la tecnología, a la conectividad, pero no solo acceso en términos tecnológicos, sino también de acompañamiento. Sobre todo pensemos en niños y niñas de educación inicial, educación primaria, que para realizar las tareas que sus docentes le van proponiendo necesitan un apoyo, una contención familiar, y lamentablemente eso sabemos que no es generalizado. Allí es bien importante entonces conocer cuáles son las posibilidades y la accesibilidad que nuestros estudiantes están teniendo para poder plantear actividades que sean acordes para la gran mayoría de ellos, para tratar de no dejar a nadie atrás y que todos los estudiantes puedan, en la medida de sus posibilidades, seguir avanzando en las propuestas que se le están haciendo. El tercer punto que quiero traer aquí a modo introductorio, estos son aspectos que vamos a ir profundizando después en el curso, es la importancia de las actividades. En la educación virtual, las actividades son las que estructuran el proceso educativo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros pretendemos en un curso disponibilizar una lectura de un texto, y solamente ponemos ese texto y no ponemos ninguna actividad, solamente leer el texto, la gran mayoría de los estudiantes no lo va a realizar. Eso es una realidad. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la motivación de acceder a los contenidos teóricos en los entornos virtuales está dada por las actividades que se planteen. Entonces, si yo les pongo para leer ese mismo texto, que yo tenía la idea de colocar este texto, pero además les propongo una actividad a partir de ese texto, es ahí que los estudiantes van a tener la motivación para poder completar la actividad de acceder al contenido teórico. ¿Cómo van a acceder a ese contenido teórico? Por supuesto, con la mirada siempre a partir de qué es lo que se va a evaluar. Si yo les voy a pedir que a partir del texto completen un cuestionario, van a acceder a ese texto de una manera. Si yo les pido que a partir de ese texto realicen una producción escrita, van a acceder al texto de otra manera.
Entonces, las actividades son las que van a estructurar el acercamiento a los contenidos en el curso. Es muy importante también tener en cuenta, y sobre todo, y lo resalto en este contexto actual en el que vivimos, la dosificación de las actividades. Si nosotros ponemos una gran cantidad de actividades para que puedan realizar los estudiantes, lo más probable es que finalmente terminemos apabullando a los estudiantes y que no las puedan terminar, o incluso que se sientan tan desmotivados que abandonen el proceso. Esto es bien importante, y en estos contextos también tenemos que pensar que, además de nosotros colocando actividades, hay otros docentes. Por ejemplo, pensemos en el caso de educación media. Yo soy profesora de matemáticas, les propongo a mis estudiantes una actividad o 3 actividades para esa semana, pero en esa misma semana los mismos estudiantes tienen para hacer actividades de lengua, actividades de geografía, actividades de historia. Entonces prioricemos, dosifiquemos también las actividades que les proponemos a nuestros estudiantes realizar. Y por último, en este término de las actividades, pensemos en la evaluación. Seamos explícitos con las formas en las que vamos a evaluar, porque esto, como decía hoy hace un ratito, estructura también la manera en que los estudiantes se van a acercar al conocimiento, a los contenidos y a las actividades. Vamos a trabajar sobre eso no en este módulo que empieza la semana que viene, sino en el siguiente, pero es bien importante que tengamos en cuenta que si explicitamos cuáles van a ser los criterios de evaluación, qué es lo que esperamos que los estudiantes hagan, para ellos también el proceso va a ser muchísimo más rico. Cuarto punto, la organización de los contenidos. ¿Cómo vamos a organizar esos contenidos en la plataforma? Esto es bien importante porque la forma en que organicemos los contenidos permite o bien que los estudiantes entren y no sepan para dónde tienen que ir, o bien que tengan un espacio ordenado en el que saben semana a semana lo que tienen que hacer. Por ejemplo, una cosa muy interesante para tener en cuenta acá es la generación de hojas de ruta. Es decir, bueno, esta semana, como ustedes vieron en el curso, que tenemos una página que dice actividades del módulo, o puede ser actividades de la semana. Entonces, se espera que esta semana tú hagas esta actividad y esta actividad. Entonces, el estudiante, cuando ingresa, se puede planificar su semana también, decir, bueno, yo voy a tener que leer este contenido, voy a tener que hacer esta actividad y voy a tener que hacer esta otra actividad. Se puede organizar en función de eso. Si nosotros vamos subiendo un montón de contenidos, todos juntos, los del módulo 1 con los del módulo 2, las actividades por otro lado, ahí se genera un caos que no permite la autorregulación del proceso de aprendizaje, y eso también es algo bien importante. Nosotros vamos a hacer guías en este proceso, vamos a estructurar la forma en la que acceden, pero tenemos que tratar de darle autonomía a los estudiantes para que se autoorganicen, que se autorregulen su proceso de aprendizaje. Y por último, en estas 5 ideas, para recordar el tema del intercambio y del seguimiento. En las plataformas virtuales es muy importante que nuestros estudiantes no se sientan solos, que sepan que están acompañados por el equipo docente, pero también que están acompañados por otros compañeros. Entonces ese intercambio que muchas veces se termina dando en forma vertical, o sea, docente-estudiante, docente-estudiante, estudiante-docente, también hay que ampliarlo para lograr un intercambio que sea horizontal, porque no solamente enriquece el intercambio del estudiante con el equipo docente, sino el intercambio de los estudiantes con otros estudiantes. Entonces será bien importante prever algunas actividades que puedan ser de intercambio, o sea, de socialización de la producción que hizo un estudiante, ¿no? Por ejemplo, les pedimos que armen un afiche sobre el Día Mundial de los Trabajadores, y les proponemos en esa actividad que ese afiche no lo entreguen privadamente al docente, sino que lo compartan en un espacio que sea abierto. Entonces todos los estudiantes pueden ir viendo los afiches que hicieron los demás. Pero también, esa puede ser una actividad sumamente válida, también podemos ir un paso más allá y proponer actividades que sean colaborativas, de construcción colaborativa del conocimiento. Entonces podemos proponer actividades en grupo que también tienen que ser dosificadas, porque las actividades en grupo tienen sus dificultades, tienen sus tiempos, no es lo mismo hacer una redacción individual que hacer una redacción grupal, entonces tenemos que tener en cuenta.
También podemos proponer otras actividades que tengan que ver con retroalimentación de pares. Es decir, yo hago una producción y 1, 2 o 3 estudiantes me pueden hacer una devolución de mi producción. Y por último, que decíamos dentro de este punto, también pensar en el seguimiento de la participación. O sea, los docentes tenemos que estar para intercambiar, tenemos que estar para apoyar, para encaminar el proceso, pero también para ir apuntalando a aquellos estudiantes que vemos que no están pudiendo seguir el ritmo, etc. Entonces, estos son los aspectos, 5 ideas clave para recordar, y sobre estos puntos es que vamos a trabajar fuertemente en las próximas 2 semanas.